Bienvenidos a este curso de planificación estratégica. Este curso está dividido en 5 unidades. En esta primera ocasión vamos a trabajar con la unidad 1, que se refiere al pensamiento estratégico, descripción y diagnóstico institucional. Para ello haremos una pequeña presentación de la materia como tal. La planificación estratégica es una herramienta de gestión que permite establecer el quehacer y el camino que deben recorrer las empresas, instituciones, organizaciones para poder alcanzar las metas que han planificado, que han previsto, teniendo en cuenta los cambios, las demandas que impone el entorno, entendiéndose por entorno el macro y el microentorno. En el macro veremos la influencia de los factores tanto económico, político, social, cultural, ambiental, que como decíamos influencian sobre la empresa. Y los factores del microentorno sobre los cuales la empresa puede influenciar para su desarrollo, como por ejemplo los procesos al interno de ellas, los proveedores, clientes, competencias, etc. Refiriéndonos a planificación estratégica, según Armijos en el año 2011, nos indica que consiste en un ejercicio de formulación y creación de objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es el establecimiento de los cursos de acción para alcanzar los objetivos. De esta manera, entonces, vamos a ver cuál es el objetivo general de este curso. Decíamos que es evaluar sistemáticamente la naturaleza de la institución, empresa u organización, su quehacer y el cambio que deben recorrer, definiendo objetivos a corto, mediano, largo plazo, identificando metas y desarrollando estrategias para alcanzar los resultados que han previsto, teniendo en cuenta los cambios y demandas que impone su entorno. Empecemos entonces con la unidad 1, cuyo objetivo es realizar definiciones como introducción a la planificación estratégica, la descripción y el diagnóstico institucional o empresarial que permite conocer la razón de ser, identificar el papel para alcanzar los objetivos, partiendo obviamente de su historia, cómo fue creada, cuándo fue creada, dónde fue creada, el marco legal, es decir, todas aquellas leyes que permiten su desarrollo como institución, el rol dentro del mercado, las competencias que pueda tener y las contribuciones y atribuciones que obviamente pues maneje dentro de la institución. Como introducción dentro de la gestión del cambio, como base de la institución, nos podríamos referir entonces a que existe la necesidad importante de que toda institución, toda organización que se encuentre en la capacidad de responder a imperativos necesarios debe entonces considerar, punto 1, participar en los mercados mundiales, es decir, expandir su accionar, ofrecer alternativas de empleo, implementar el uso de biotecnologías, que hoy por hoy es muy importante, necesario y obviamente obligatorio. Incorporación a las TICs, puesto que en este mundo global todo se basa, todo se mueve a través de estas tecnologías. Entender y atender las preferencias del consumidor, puesto que sin ello no podríamos desarrollar ninguna empresa, ninguna institución. Conservar los recursos naturales, adaptarse a las políticas gubernamentales, etcétera, ¿no? Bien, vamos a ver entonces dentro de esto, y una vez que hemos comprendido lógicamente cuál es la introducción,
establecer la necesidad de que el cambio en las organizaciones se desarrolla en dos etapas. Una de adopción, es decir, cuando la creamos, cuando implementamos para desarrollar y para poder establecer los problemas que la población tenga en función de nuestra empresa. Y una de adaptación, puesto que en ella se desarrollan procesos para aceptar todas las influencias que pueda tener la institución y negarlas. La adopción positiva permite adaptarse a los cambios sustanciales y necesarios. Pues tenemos el gran ejemplo hoy en día de esta nueva situación que está viviendo no solo el Ecuador, sino el mundo entero a consecuencias de la pandemia. Aquí podemos ver que se encuentran tres variables importantes que hay que considerar. Una que es, obviamente, como vemos, el tipo de empresa, el tiempo de creación y los procesos que deba manejar esta institución. De esta manera, las organizaciones deben identificar las razones por las cuales deban adaptarse o cambiar. Esto según Sandoval en el año 2014. Así pues, una vez que hemos visto que es necesario cambiar, veamos cuáles son esas razones que tiene la institución para poder elegir los cambios necesarios. En realidad se puede decir que existen 4 para tomar en consideración estos cambios. En primer lugar, estamos hablando de los cambios por planeación. Con ello queremos decir, las organizaciones deben tomar en consideración aquellas decisiones con el tiempo, con el devenir del tiempo, necesarios para que ellas puedan escoger los cambios y poder conseguir los objetivos. Aquí debemos considerar entonces que toda planificación puede cambiar, puede variar, puede tomar nuevas situaciones para lograr aquellos resultados que hemos planificado al inicio. En segundo lugar, podemos hablar de los cambios que se consideran por inercia o por imitación. Generalmente, una empresa que ha emprendido para solucionar los problemas de la población, generalmente observa lo que hacen instituciones, empresas similares. Y entonces, pues, se debe considerar los procesos de cambio precisamente considerando estas influencias que pueda tener la institución o empresa. Vamos a ver a continuación que nos indica los cambios por reacción que se operan obviamente como respuesta cuando el tiempo de tomar las decisiones ha pasado. Pero como en planificación todo es posible, podemos considerar esos cambios que la institución puede tener, aun cuando ya ha pasado el tiempo de tomar esas decisiones, para poder iniciar o para poder empezar nuevos cambios y obtener los resultados que la empresa tiene en consideración. Y el último sería que los cambios por crisis, cuando las organizaciones no perciben o quieren tomar decisiones a tiempo. Probablemente este sucede por una mala gerencia, por procesos que no se han considerado adecuados, por objetivos que no se han previsto adecuadamente y obviamente los resultados no son los mejores. Tomar decisiones a tiempo y enfrentar a circunstancias complejas que ponen en peligro la supervivencia de la institución. Bien, una vez que hemos visto por qué se debe considerar los cambios, vamos a tomar en consideración algunos modelos de cambio para ver cómo o en cuál encaja la nuestra.
Así vemos, por ejemplo, ciertos modelos como el de Damers, el que percibe Damers en el año 2007. Pues él indica que el crecimiento y adaptación como cambio se mira de manera positiva y se equipara para el progreso. Es importante observar la creciente popularidad del movimiento de desarrollo organizacional y obviamente también considerar los valores humanistas que se consideran. En segundo lugar está Rivera González en el año 2013. Él se refiere exactamente a los años 70, en donde las organizaciones como unidades que generaban utilidades en un ambiente rígido consideraban sus cambios que eran poco atendidos, se enfocaban a lo interno de ellos sin considerar obviamente esos factores externos que influenciaban sobre la empresa. Tamers, nuevamente en el año 2007, indica los cambios en los años 2000, en los años 80. El control estadístico a los procesos, productos que no generaba una ventaja competitiva, por lo que la atención a las personas incrementa y el cambio se convierte en un elemento importante para la dinámica institucional. Rivera en el año 2013 se refiere a los cambios en los años 90. Cambios en las organizaciones y empresas como proceso, sin ser un elemento que solo se medía y controlaba. Implica interacción con distintos elementos. Así vemos la evaluación constante entre ellos y con el medio, ya sea interno o externo, el aprendizaje y la innovación. Dicho esto, entonces, vamos a ver los procesos de cambio mediante 3 pasos, considerando obviamente las recomendaciones de los autores que hemos indicado anteriormente. Según Kurt Lewin, citado en Burnes en el año 2004, dice que un proceso exitoso de cambio se puede argumentar en 3 pasos. Vemos pues el paso de descongelamiento, que se refiere al equilibrio de las organizaciones y que ellas debe pues ser desestabilizado ya que se convierte en, convencen del cambio, ¿no? El segundo paso es el de mover, que significa predecir o identificar un cambio que es específico al cambio planificado. Y es difícil por su complejidad de fuerza. Mantienen esas fuerzas en el trabajo que identifica y evalúa las posibilidades del ensayo y del error. Y finalmente, el paso de volver a congelar. Este nos indica que se puede estabiliza la organización en un equilibrio casi estacionario y garantiza los nuevos comportamientos, toda vez que obviamente son buenos resultados para la empresa. Para finalizar, podemos observar cuáles son los tipos de planificación en cuanto se refiere a este campo. En primer lugar, vamos a ver la planificación estratégica diseñada para satisfacer de manera general las metas que la organización ha implementado. En segundo lugar, la planificación operativa, la cual se aplica a los planes estratégicos en el quehacer diario y que obviamente su accionar es el de un año. La planificación a corto plazo, la cual comprenderá un año tomando en consideración el año fiscal, de enero a diciembre. La planificación a mediano plazo, que comprende más de un año, no menos de 5, es decir, los 4 años fiscales puntuales aquí en el Ecuador.
que también se lo conoce como planificación de las políticas públicas. Y la planificación a largo plazo, que significa más de 5 años. Es decir, como podemos observar en esta diapositiva, hemos considerado todas las planificaciones. Para ello, me atreveré a indicar que la planificación estratégica es la planificación madre institucional, la cual nos indica el norte, qué es lo que debe hacer la institución para poder mantenerse en un mercado tanto nacional como internacional. Bien, de esta manera hablamos de la descripción y diagnóstico institucional. Es importante realizar una descripción de la empresa. ¿Qué es lo que necesita la empresa? ¿Qué está haciendo la empresa? ¿Para qué fue creada la empresa? Su razón de ser, como se suele decir, y un desafío para lograr los objetivos propuestos. Para ello es necesario considerar la historia, el marco legal, cuál es el rol para el cual ha sido creada, las competencias y atribuciones. En este caso vamos a considerar también la conformación del Producto Interno Bruto del país y la matriz productiva y en función de ello realizar esa planificación estratégica a futuro. Para ello decíamos, se debe considerar la historia institucional. ¿Cuándo fue creada? ¿Para qué fue creada? ¿Dónde fue creada? ¿Y cuándo fue creada? Para ello también consideraremos el marco legal, las leyes, normativas, decretos, etcétera. Y dentro del diagnóstico institucional, ¿cuáles son las facultades, es decir, las capacidades para el ejercicio de una competencia? Entendiéndose por competencia el conjunto de acciones o actividades compartidas para realizar legalmente la institución, capacidad o potestad de ejercicio. También es necesario considerar las atribuciones, que son actividades que la institución desarrolla para el ejercicio de aquellas competencias de las cuales hemos hablado. Y finalmente, el rol de la institución. ¿Cuál es el papel que cumple para orientar su gestión hacia el cumplimiento del mandato institucional o constitucional? Dentro de este diagnóstico, nosotros debemos considerar los factores tanto internos como externos. En este momento nos vamos a enfocar a los factores internos. Es decir, en primer lugar, como habíamos indicado, la planificación, que es un proceso, un manejo de procedimientos que tiene la institución para el futuro desarrollo de la institución, donde es posible determinar y lograr los objetivos propuestos. La estructura organizacional, es decir, cómo está determinada la empresa, cuáles son sus áreas administrativas y obviamente cuáles son los procesos que ejecuta la institución para poder desarrollarse. Dentro de ello, también consideramos el talento humano. ¿Qué personas deben conformar la institución? ¿Qué personal trabajará en nuestra institución? Es necesario que para ello consideremos un talento humano competente para desempeñar las funciones, suficiente, comprometido con la institución. Dentro de ello también están las tecnologías de información y las comunicaciones, que determine el tipo de infraestructura tecnológica adecuada y que permita ser el sostén tecnológico para la institución, sistemas de información para el manejo de los procesos agregadores de valor, los sistemas informáticos de soporte a los procesos de apoyo. Y finalmente, los procesos y procedimientos, que significará evaluar si la gestión se desarrolla por procesos para lo cual es necesario considerar manuales, procesos, procedimientos y determinar si estos son ágiles, simplificados, si es que estos procesan al apoyo administrativo y financiero de manera adecuada.
Es decir, considerar documentos relacionados con los reglamentos, estatutos, personería jurídica, los planes institucionales, aquellos formulados anteriormente, la historia de la organización, si es que la hay, y la evolución del presupuesto institucional. En resumen, nos hemos referido a la primera unidad,